Don Eric Lonis, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerlo aquí en Tigo Sport Radio. Igualmente, Cristian Mora Blanco y a todos los que están ahí en el set. Claro, yo vi ese San Ramón. Vi el San Ramón de Perla Bonilla, de Dervin Barbosa, de los que ya los llamaban los gorilas de Harrison. Claudio Rojas, ¿te acordás de Claudio? Cuyo, claro. Cuyo Rojas, claro, es un equipazo, San Ramón. Detuvo a José Mario Rodríguez también, ¿te acuerdas de José Mario? Ese es otro bueno. Ajá, José Mario yo creo que fue traspasado a Liga Deportiva Alajuelense de San Ramón, creo que por 1 millón de colones. Fue en el momento, don Eric Lonis, usted que lo menciona, el fichaje más caro del fútbol nacional. Imagínate. ¿De verdad? Sí. ¿En qué época, Cristian? Creo que fue en 1987, el primer fichaje que llegó a 1 millón de colones. Fue puña. Para que tengan una idea así de... Bueno, yo me acuerdo, mi papá tenía una particularidad, le gustaba mucho ir a los estadios y recuerdo, por ejemplo, el de San Ramón, el Vargas Roldán, esos cerros, digamos, ¿verdad? Que lo rodeaban. Al lado, sí. Cuando ya usted veía la bruma en esos cerros, usted decía, aquí en cualquier momento llueve. Pero también recuerdo Nicoya, de Cartago, Turrialba. Era bonito el fútbol en esas zonas rurales del país. Sí. Cuando usted empezó a tapar, Eric, ¿en Turrialba estaba Valladares o ya había pasado la época de Valladares? Ya había pasado Denis Valladares. El que estaba tapando era el que fue suplente de Denis Valladares mucho tiempo, que era Carlos Álvarez. Y también hay una anécdota que mi papá tiene con San Ramón. Cuando yo nací, mi tata estaba jugando con Turrialba Fútbol Club en el Guillermo Vargas Rondal, cuando le dijeron, cuando terminó el partido, le dijeron que yo había nacido. Y mi tata siempre cuenta esa historia, cuando él dice, yo estaba atajando en San Ramón cuando usted nació, hijo. Entonces mi tata era portero de Turrialba y siempre cuenta esa anécdota. Ah, bueno, qué interesante. Eric, recuerdo, ahora hablábamos de Gabelo Conejo y la época de Italia 90. Creo que por ahí es donde empezó a sonar su nombre, ¿verdad? No sé si fue que lo invitaron a algún entrenamiento o usted empezaba en Cartagena. Algo había que me parece que ahí es donde empezó a sonar el nombre de Eric Lonis como arquero. Sí, yo jugaba en Antitos en el 89, yo jugué la final 88, yo jugué la final juvenil con Turrialba. Llegamos a la final casualmente contra Saprissa en el Estadio Nacional. Después de ahí jugué 1 año con Turrialba y después me llevó Juan Luis Hernández Fuertes al Cartaginés como un proyecto y me recuerdo que eso fue en el 90, antes del 90, o sea, a inicios del 90, y estaba Gabelo y yo me acuerdo que a mí me había salido yo estaba saliendo estaba iniciando la universidad y tenía una beca para ir a Estados Unidos y yo me fui. Y el Mundial de Estados Unidos, yo lo di estando en Estados Unidos, y casi me quedo estudiando, y me llamó el policía Gómez, y me dice, abuelito, porque solo abuelito me decía, abuelito, véngase, porque Gabelo lo va a contratar un equipo después del Mundial, y usted va a jugar la Pentagonal. Y yo me vine, Gabelo se fue, al que le tengo un gran aprecio, un gran cariño, a Luis Gabelo Conejo, que dicho sea de paso, él es un atleta, Cristian, él boxeaba, como el hermano. Jugaba baloncesto, hacía ciclismo. Cuando estaba en San Ramón jugaba de centro delantero también. Y entonces yo me vine y debuté contra el Club Esper Herediano en un empate 1-1 en el Estadio Lairo Rosado Cordero. Sí, de hecho Gabelo hoy no se baja de la bici. Le encanta la bici. Lo del boxeo, el hermano de él fue boxeador. Y un hijo es jugador de baloncesto. Sí, también, jugador de baloncesto. Eso es lo que le gusta al deporte. O sea, termina y lo de delantero, les voy a decir algo ya para entrar en tema, Eric, pero está bueno siempre hablar un poquito de fútbol. Claro. Y de los recuerdos y demás. Cuando Juan Luis Hernández Fuertes llega a San Ramón en 1986, Gabelo está retirado. Yo eso me lo sé, Cristian. Gabelo está retirado. Y Gabelo trabaja en la policía de San Ramón. Gabelo empieza a mejenguear y quiere regresar al fútbol. Juan Luis Hernández Fuertes, solo por casualidad, tuvo una pelea con Miguel Segura, que era el portero en ese momento de San Ramón, y a Miguel Segura lo echan del equipo. Y San Ramón se queda sin portero. Y le hablan a Juan Luis Hernández de Gabelo. Y Juan Luis va a convencer a Gabelo. Lo que pasa es que Gabelo quería regresar como jugador de campo.
Gabelo quería regresar como delantero, no como portero. Yo lo vi jugar de central. Sí, no, era muy bueno. Por eso, al final lo convence, Gabelo regresa, y los que recuerdan esa época, como los muy viejos, digamos como José Eduardo Mora, pero también los demás le contamos, por eso es que a Gabelo le llaman el showman en ese entonces, porque Gabelo empieza a patear tiros libres y a ir a cabecear corners. Porque Gabelo quería meter goles, tira penales, porque tenía esa vocación de que él quería ser jugador de campo. Y ahí empieza la etapa, ahí se une al arranque de proceso de Gustavo De Simone con Italia 90, donde los 3 arqueros convocados son Marco Antonio Rojas, Alejandro González y Gabelo Conejo. Y las cosas del fútbol dejan a un lado a Marco a Alejandro, y Gabelo termina imponiéndose y siendo el portero de la eliminatoria, del Mundial, y después todos sabemos la historia. Todos sabemos la historia. Que por cierto, me contaron, don Eric Lonis, algo que nunca se supo, cuando Gabelo llegó al Albacete y empezó a tapar y ascendió el equipo, y nunca trascendió públicamente que Gabelo estuvo así de llegar al Real Madrid. No, hombre, ¿en serio? Sí, señor. Estuvo muy, muy cerca de llegar al Real Madrid. Hoy. Y nunca se supo. Don Eric Lonis, pasamos la etapa bonita, vamos a la otra. Todo ese preámbulo para ahora sí tirar fuego. Cristian, y faltó que Rocío, la esposa de Gabelo, era basquetbolista también. Correcto. No sabía eso. Deportista también. Es que también voy a decirles algo. San Ramón es un lugar muy basquetbolero. Ajá. Claro. Sí. Muy basquetbolero. De ahí salieron Mauricio Pérez. Bueno, hay una cantidad, Jackson, una cantidad de jugadores de básquet muy importantes. Incluso a nivel escolar y colegial es más fuerte el básquet que el fútbol. Bueno, ayer justamente en estos quehaceres políticos me tocó estar en San Ramón y Naranjo, y justamente mejenguitas de básquet en los parques. Sí. No. Sí. Y por ejemplo, yo en la escuela, o sea, había que ir a jugar a Palmares, ir a jugar a Naranjo, ir a jugar a los Lagos de Heredia. Y se iba, pero además iba afición, o sea, ¿cómo? Desde padres de familia. Usted también incursionó en el básquet, ¿no? Mora, la cara que puso José cuando usted dijo que era basquetbolista. Y yo soy como el lagartito tostita, todo le echo. Increíble. Sí, señor, incluido el básquet. Sí, claro. Sí. El deporte que faltaba. Sí, no, José. ¿Usted sabía, No hay remedio. Eric, usted sabía esa faceta de Cristian Mora? Usted que lo conoce hace tantos años. Que dice que incursionó en cada uno de los deportes del país. Y no pegó el Cristian Mora es deportista, le gusta, y lo disfruta y lo apasiona. No tengo nada que decir. Ya que sea bueno y que le rinda. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Algún día cuente la historia cuando usted corrió aquella carrera, la piedra, no sé qué es. La piedra extrema. Esa sí fue algo terrible. Bueno, yo puedo decir que como centro delantero, lamentable. Usted sabe que como centro delantero yo era como Julio Salinas, a nadie le gustaba, pero la bola terminaba dentro siempre. Eso es lo que se ocupa ahí. Eso al final pasa. Qué linda que es la retórica. Don Eric Lonis, ¿cuánto lleva usted en el puesto ahora en Saprissa? ¿Cuánto tiene? ¿6 meses? ¿7 meses? Voy a cumplir 6 meses, pero realmente de labor así son 5, porque llegué a mediados de junio y mientras uno iba empapándose lo que había que hacer, realmente yo diría que empezamos las labores como a principios de julio. Entonces de julio a agosto, octubre, noviembre y diciembre, sí, 6 meses aproximadamente. En estos 6 meses, ¿qué siente y cómo se siente? Ya de meterse en un tema tan fuerte, Saprissa es tema nacional siempre. Con voces en contra, con voces a favor. Dentro del fútbol, fuera del fútbol, a nivel periodístico, a nivel de afición, donde una buena contratación, donde una mala contratación te deja bien, te deja mal, te señala, te piden la salida. O sea, tanto que hay alrededor, donde creo que hay que tener una piel un poquito gruesa para poder soportar, para poder aguantar. Así que una pregunta general, ¿cómo te sentís en estos 5 o 6 meses y cómo ha sido esta experiencia dentro del organigrama ya del Deportivo Saprissa? Me siento bastante bien, Cristian, realmente bastante bien. Yo creo que hemos hecho un trabajo que tal vez no ha sido muy divulgado y tampoco ha sido nuestro interés divulgar los logros, porque no es una cuestión solo que pasa por el resultado. Creo que lo que usted dice, que como al haber estado tanto tiempo en esta institución, uno entiende que todo lo que pasa aquí tiene una repercusión para bien o para mal. Hay que saber vivir con eso.
Me siento bien, tal vez lo único, el costo de oportunidad ha sido muy alto. Usted sabe que nos gusta hacer deporte de una u otra forma. También yo tengo afortunadamente un negocio consolidado, una empresa consolidada, que requiere mi tiempo, y tal vez el costo de oportunidad en esas dos áreas ha sido altísimo, pero también la satisfacción de hacer las cosas, como uno las considera correctas, y de ir formando una estructura que yo creo que requería cambios importantes, y de haber logrado que un equipo que hace 6 meses no generaba entusiasmo ni optimismo, llegamos a pelear una final contra el mejor equipo de Centroamérica y a competir de tú a tú, y que por momentos tuvimos para forzar una final. Entonces yo creo que por ahí me siento bien con eso. Tal vez me he encontrado con cosas que sí me han sorprendido un poco, que no existían cuando uno jugaba, pero es cuestión de adaptarse, y también de ir entendiendo que el mundo cambia y que uno tiene que adaptarse a esos cambios. Eric, José Eduardo le saluda. ¿Por cuánto tiempo piensa quedarse, en vista de que tiene usted ese costo de oportunidad y pienso que puede ser difícil conciliar ambas cosas? En realidad, José, cuando asumimos esta posición dentro del comité técnico eran 6 meses, hasta diciembre, pero es obvio que eso no ha sido posible. O sea, hay cosas todavía que tenemos que resolver, hay cosas que tenemos que dejar reestructuradas. Ahora, tal vez aclarar que en este puesto de tanta responsabilidad, de tanto del día a día, no creo o sea, no estábamos diseñados para mantenernos así de forma por mucho tiempo, sino era reestructurar y empezar a sentar las bases de una estructura deportiva que se mantuviera en el tiempo. Pero no ha sido tan fácil, ni ha sido el tiempo suficiente para lograr lo que queremos lograr. Pero siempre me voy a mantener en el equipo. Para los que no saben, bueno, yo soy accionista del Saprissa. De hecho, pienso comprar más acciones en el momento en que estén disponibles. Las acciones se las voy a heredar a mi hija. Siempre he estado cerca. Tal vez voy a ser sapricista y voy a estar en una institución toda mi vida, pero en este puesto no sé. Yo creo que vamos a esperar este primer semestre, que terminemos de consolidar, digamos, el equipo, terminemos de consolidar una estructura deportiva, y ya veremos, pero sí ha sido un costo de oportunidad alto. No, y pero no me quedo. Y hay cosas pendientes también, Eric, el tema de la asamblea que viene a mitad de enero, donde creo que va a terminar de armar el rompecabezas administrativo y dirigencial del club, ¿no? Sí, yo creo que es un paso importante. Yo creo que dentro de lo que se ha venido experimentando el Deportivo Saprissa en los últimos 8 meses, creo que es la consolidación, digamos, del cambio en la parte administrativa. Y bueno, ya las personas que han sido mencionadas para tomar cargos importantes, creo que son personas de altísima calidad, de capacidad comprobada, muy sapricistas, ¿verdad? Que eso es muy importante, y que también llega a consolidar una estructura administrativa, que fue algo que yo me encontré, y son los hechos, digamos, o nos encontramos, ¿verdad? Que recordemos que cuando yo llegué, o cuando este comité técnico llegó, que fueron Víctor Umaña y yo, bueno, y Gustavo Chinchilla, que era el gerente en ese momento, pero a los 22 días, un mes, él salió de la institución. En ese momento no había gerente deportivo, no había director de divisiones menores. El presidente estaba, Juan Carlos Rojas, estaba desde hacía un mes y medio, considerando dejar la institución. Entonces, estábamos con un presidente en esa situación, sin gerente deportivo, sin gerente de divisiones menores, un gerente que salió un mes prácticamente después de nuestra llegada, y nos hemos mantenido así hasta el mes de diciembre, así que en esa parte ha sido duro, y yo creo que eso se ha venido consolidando con el nuevo gerente Federico Serrano, después con los puestos de Enrique River en divisiones menores, ahora con el presidente, la nueva junta directiva, que se consolida ese cambio el 14 de enero, creo que es la asamblea, y yo creo que por ahí, si nos ponemos a pensar en cómo estaba el equipo hace 6 meses en todas esas áreas y cómo estamos ahora, hay mucha diferencia.
Eric, un gusto saludarlo. Eric, ayer me hacía la pregunta de cómo se hace para competir contra un equipo que en la buena teoría vive una bonanza económica, es decir, que pareciera tiene mucho dinero, como la Liga. ¿Cómo ha asumido ese reto de saber que tiene que competir, pero que su rival directo vive una etapa de bonanza económica? Lo primero es estar emocionalmente equilibrado para saber que la gente no va a entender en la situación en que encontró el equipo usted financieramente en esa parte. Es decir, cuando yo llegué a la institución había poquísimo dinero para contratar, había que contratar de forma urgente. Las expectativas de la gente son contratar lo que sea, cueste lo que cueste, ¿verdad? Y en ese momento no se podía, con unas finanzas comprometidas, porque yo creo que también en ese momento no se era realista de la situación del equipo, y hacer lo mejor posible. Afortunadamente, y yo les voy a decir, nosotros hemos hecho un trabajo en esa parte financiera, creo que ejemplar. No me gusta entrar mucho en detalles, pero si ustedes se ponen a ver, con un presupuesto muy limitado, pero muy limitado, nosotros logramos en 5 meses, 6 meses, 5 meses, tener, 6 meses al día de hoy, un equipo más joven, más competitivo, más vendible, ¿verdad? Que lo que teníamos hace 6 meses. Y eso, maximizando los recursos y teniendo una habilidad para negociar. Jugadores que por diferentes razones, que aunque eran buenos jugadores, no estaban teniendo su oportunidad, no tenían el rendimiento que se esperaba. Le menciono algunos: Jeffrey Valverde, Cliver Gómez, José Hernández, Fabricio Alemán, Ryan Bolaños, se prestó a Samir Taylor. Es decir, con esos cambios que no son, se rescindió el contrato con Nicolás Delgadillo. Mauricio Villalobos, que Santana hizo valer su contrato, que era un contrato de préstamo, donde ellos en cualquier momento podían rescindir el contrato, que fue lo que pasó. Y en esos cambios nosotros hemos ahorrado un monto importante que no me gustaría revelar, y que nos ha permitido con esos cambios y con la habilidad negociadora y financiera contratar jugadores que sentimos que les van a venir bien. Específicamente lo de Rachid Chirino, que no sé si vieron la actuación de él en los 90 minutos por la vida, que es exactamente lo que andamos buscando: desborde, 1 contra 1 y velocidad. Lo de Bansi Hernández, que para los que tal vez algunos no lo conocen muy bien, pero ya lo van a conocer, ¿verdad? Que es un jugador que tiene 1 contra 1, que tiene velocidad, que tiene manejo. Y lo de Tomás Rodríguez, que esperamos consolidar esa contratación, que ha sido muy particular por los diferentes actores que ha habido, más los jugadores que hemos subido, más 15 jugadores de divisiones menores que les hemos mejorado su situación contractual y financiera. Yo creo que hemos hecho una gran labor y tenemos un equipo bastante competitivo. Buenos días, don Eric, saludos. Falta lo del portero, que nos agarró de improviso lo de Esteban el 23 de diciembre, que fue cuando me enteré, y yo creo que también ya lo hemos solucionado. Saludos, don Eric. Ante esta situación que menciona económica del Deportivo Saprissa, y usted incluso ha mencionado en otras declaraciones que el mercado costarricense incluso está inflado, ¿usted cree que ven distinto al Deportivo Saprissa a la hora de negociar? De tal vez, conociendo la situación económica, de que cambien algunos parámetros de negociación en desventaja o en detrimento del Deportivo Saprissa. Y depende de qué tipo de negociación. Por ejemplo, si nosotros tenemos jugadores que vamos a negociar con otros clubes, es ventajoso, porque la mayoría de los jugadores que yo le mencioné son buenos jugadores, muy buenos jugadores, destacaron en sus clubes. Si ustedes se ponen a ver los torneos que hicieron, Ryan Bolaños, que hizo Yoser, Cliver, Jeffrey,
son jugadores que habían hecho torneos espectaculares en sus clubes, algunos seleccionados o tomados en cuenta en la selección. Entonces, al venir de Saprissa siempre es más fácil, digamos, transar un jugador de esos. Es decir, mira, lo cedemos o lo prestamos, es más fácil. En esa parte sí tiene ventaja. Es desventaja cuando usted tiene que contratar a un jugador, sobre todo si es nacional, y cuando dicen que esa prisa, el precio se infla, todo se pone un poco más difícil, todos quieren más comisión, etcétera, etcétera. Yo entiendo que así es el mercado, pero para ponerle un ejemplo, cuando pasó la noticia Esteban Alvarado, a nosotros nos llegaron ofertas de arqueros a nivel nacional que tenían contrato con clubes, ¿verdad? Y por cifras, solo por el traspaso de $150,000, $200,000, ¿verdad? Eso es impensable, digamos, poder pagarlo, porque era Saprissa, ¿verdad? Y yo lo entiendo, así es el mercado y así son las percepciones a la hora de negociar. Ahora, ahí viene la otra parte, digamos, la habilidad negociadora y tratar en la medida de lo posible de estar siempre apegado a nuestra realidad financiera, ¿verdad? Yo creo que eso es importantísimo, siempre apegado a nuestra realidad financiera, y eso es lo que hemos hecho. Eric, ¿cómo está la situación de Maynor Álvarez? Y también si nos puede comentar esa decisión del Saprissa que a mí particularmente me llamó mucho la atención, de que en esta oportunidad van a apostar por dos porteros jóvenes. Lo de Maynor Álvarez, ya nosotros hemos firmado contrato con él ayer. Ahora, yo les voy a explicar lo que ha pasado. Cuando ustedes se ponen a ver el mercado nacional, nosotros tenemos cierta escasez de arqueros, ¿verdad? Y los arqueros de nivel están contratados y con muy buenos salarios. Entonces había que hacer un scouting a nivel nacional de cuáles arqueros podían venir, y no solamente cuáles podían venir o cuáles estaban en disposición de venir, y la lista era hiper recontra reducida. Y cuando la gente dice hay que traer un arquero internacional, entonces uno empieza a hacer números y en la parte financiera muy difícil, y después cuando te pones en la parte histórica, uno dice, bueno, ¿cuál arquero internacional ha venido a este país, al Saprissa, y se ha recontraconsolidado en la institución? Difícil, ¿verdad? Yo creo que hasta donde yo recuerdo, digamos, de los arqueros que yo vi, el Oso Pereira, Luis Michel, Penedo, ninguno se consolidó, terminaron hasta, no sé si el Oso Pereira fue campeón con Saprissa, creo que no, pero después los que jugaron las finales, cuando estuvo Luis Michel fue Dani Carvajal, y cuando estuvo Penedo fue Aarón, creo. Y si te pones a ver, con base en esos datos, era una decisión muy arriesgada, además de que nosotros no tenemos plaza de extranjero. A nosotros nos sucedió una situación muy particular, que es que el tema con Luis Javier Paradela estaba casi definido para que se quedara jugando en Europa, y de última hora, el 22 de diciembre, el equipo decidió no ejercer la opción de compra, que ya casi que estaba segura, y entonces Paradela regresa, afortunadamente para nosotros, pero también en ese tema nos llenaba la plaza de extranjero. Y no solamente nos llenaba, sino que tenemos una plaza extra, ¿verdad? O sea, tenemos un extranjero extra por encima de los 6 que permite la reglamentación. Eric, ¿cuánta paciencia van a tener con el arquero que se escoja, sea Isaac, sea Abraham? Creo que quedó claro en sus declaraciones el domingo, de que Maynor viene como un respaldo, por si no funciona plan A, pues viene plan B. La pregunta es, por el peso de Saprissa, por lo que significa la portería de Saprissa, ese joven que llegue a tapar, ¿tendrá mucho respaldo? ¿Tendrá un límite en el respaldo si no responde de la manera? ¿Cómo se va a tratar un tema tan pocas veces visto, un cuadro tan grande, de darle a un arquero joven la oportunidad de decirle, este es su momento y le vamos a dar el chance? Cristian, esa es una pregunta difícil y yo creo que no tiene respuesta, ¿verdad? Porque al final yo creo que los resultados y las actuaciones son las que hablan. Uno puede decir, bueno, no la vamos a jugar todo lo que se pueda, y
y pueden pasar muchas situaciones, ¿verdad? Yo lo que sí digo es que son dos arqueros de altísimo nivel, muy bien trabajados, de cuna sapricista, que ya han jugado y que han demostrado una personalidad importante. Ahora, alguien me consultaba, mira, ¿qué pasa si cometen un error? Yo digo, todos los arqueros cometen errores, todos, jóvenes, viejos, consolidados, mundialistas, no mundialistas. ¿Cómo gestionen ellos ese error? Yo creo que es muy importante. Y también a veces la afición y el entorno tiene que colaborar un poco, ¿verdad? Tienen que entender que son muchachos que son buenísimos, y yo le voy a decir una cosa, con el respeto que se merecen todos los arqueros, de los arqueros que a nosotros nos ofrecieron de a nivel nacional e incluso internacional, ninguno es mejor que ellos dos. Entonces, y esa es la pura verdad, no lo digo por política, ninguno es mejor que ellos dos. Entonces ellos tienen las condiciones físicas, el profesionalismo, entrenan muy bien, entrenan extra, tienen el carácter, han estado aquí, tienen el perfil internacional, tienen partidos, muchos partidos en divisiones menores, entonces tienen todo para triunfar. Y si en algún momento pues se comen un gol como cualquier arquero del mundo, esperamos que más que nosotros, que la afición tenga paciencia con ellos, porque estamos enfrente de... todavía faltan otros, está Byron Mora, está O'Rourke, pero tenemos dos arqueros en este momento que pueden llevar el peso de la portería del Saprissa por los próximos 10 o 12 años. Sí, yo tenía una pregunta, Eric, perdón. Sobre el tema de los muchachos jóvenes que se vieron en los 90 minutos por la vida. Sé que Saprissa está en una coyuntura compleja de no ganar títulos en año y medio. Viene otro campeonato más ahora en menos de 10 días. Pero hubo jóvenes que la gente vio y que le vio cosas positivas. Saprissa, digamos, tomará esa decisión de abrirle un espacio también a la cantera, a pesar de la coyuntura y todo lo demás, para que esos muchachos también, como decimos, se tiren al agua y ver qué tanto nada el pato. Sin la más mínima duda, Ferling, sin la más mínima duda, vea, hay jugadores de ellos que ya han jugado, ya han demostrado, y usted sabe que son buenos. Le pongo algunos ejemplos. Johnny Mayri, ya él ha jugado, ya se le ve condiciones, ya se sabe que es atrevido, que tiene personalidad, que va para el frente, que tiene 1 contra 1, que busca el gol. Yo creo que en eso Saprissa ha hecho una labor muy importante, muy buena y rescatable, preparando a los jugadores para estas instancias. O usted vio a los Cordero, sí, los dos, Matías Cordero y Cordero, el hijo de Víctor, los dos jugando con una gran personalidad, un gran carácter, porque tienen muchos partidos en selección. Me parece que Kenneth González es un extraordinario jugador también, entre otros también que jugaron bastante bien. Entonces yo creo que nosotros tenemos que apostar a eso, porque también en el pasado lo hemos hecho. Lo que pasa es que en el torneo anterior habían tantos distractores, fue un poco convulso, que a veces exponer a los muchachos en momentos como ese, el riesgo de que no les vaya bien aumenta, mientras que no hay nada mejor que un equipo más estabilizado, después de haber tenido este torneo que tuvo, después de haber consolidado el cuerpo técnico, va a ser un ambiente más favorable para ellos, y nosotros tenemos que ayudarles para eso. Pero definitivamente hay jugadores aquí que están para debutar en primera división, y hay una camada importante, y yo creo que les va a ir bastante bien. Eric, en relación al tema de los arqueros, no sé si se enteró de la noticia del guardapalos titular de la selección de El Salvador, Mario González, que terminará en San Carlos. Quizás la interrogante que nace es si en algún momento se le valoró, y especialmente pensando en, yo decía que a mí me parecía un portero quizás más integral y más estable que Maynor Álvarez. Si en algún momento no valoraron tener un arquero quizás como Mario González, que sí va a San Carlos, creería yo que por lo tanto entra dentro del presupuesto de Saprissa, y cómo lo analiza. Lo que pasa es que nosotros no tenemos plaza extranjero, digamos, ya por ahí nosotros tenemos un inconveniente. Ya
Las contrataciones que se están haciendo ahora no se hicieron de la noche a la mañana. Lo de Bansi, nosotros tenemos 5 meses de estarlo siguiendo. No sé si se acuerdan, tal vez para los que no se acuerdan, en el partido en que nosotros le metimos creo que 4-1 a Nicaragua, creo que fue 4-1, cuando el partido a 2-1, entró Byron Bonilla, y entre él y Bansi nos quitaron la pelota. No sé si recuerdan ese pasaje del partido. Sí, claro. Nos quitaron la pelota y allí ya nos había llamado la atención, ya le dimos más seguimiento y bueno, decidió un comité técnico contratarlo. Lo de Tomás Rodríguez fue uno de los primeros jugadores que nosotros vimos aquí para traer y lo hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 5 meses. Entonces, si ya teníamos lo de Tomás, si ya tenemos a Fidel, si ya tenemos a Mariano, y regresa Paradela y ya tenemos el tema de Newton, nos limita mucho, digamos, esa parte. Es que no es solamente considerar al arquero, digamos, es ver todo, digamos, el cupo de extranjeros, comparar ese con los 2 que tenemos, ¿verdad? Comparar cuál es el perfil internacional de él comparado con los que tenemos nosotros. Después como país, si nos sirve más tener un arquero extranjero o darle oportunidad a 2 arqueros nacionales, digamos, que se pueden consolidar perfectamente. Después la parte financiera, no conozco cuáles son las negociaciones, pero nosotros en eso también es un tema importante. Yo creo que hay cosas que no son tan fáciles de resolver cuando usted tiene que analizar la parte financiera, la parte del cupo de extranjeros, digamos, reglamentaria, la parte de conocer la institución. No es lo mismo, con todo el respeto del mundo, la portería de San Carlos que la de Saprissa. Los muchachos nuestros la conocen, cualquier portero extranjero que venga, no. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando vino aquí uno de los mejores porteros centroamericanos, Jaime Penedo, le costó muchísimo. Es más, no lo logró. Eso no significa que no haya sido un buen arquero. No, buen arquero, significa que no se sintió cómodo con la presión que significa el Saprissa. Entonces, entre exponernos y tomar el riesgo de traer un arquero que no conoce lo que significa el Saprissa y tomar el riesgo con arqueros nuestros, con perfil, con carácter, con personalidad, muy bien trabajados por Roger Mora, muy bien trabajados en la parte psicológica por Pedro Bonilla, y si además nos da la satisfacción de que los vemos en los 90 minutos por la vida, los vemos con ese aplomo y esa personalidad, tenemos que jugárnosla con ellos, digamos. Y lo sé porque así lo hizo Carlos Watson, se la jugó conmigo en Turrialba cuando nadie creía y todo el mundo tenía esas mismas dudas, y si él no se la juega, tal vez yo no hubiera tenido la carrera que tuve. Eric, para seguir con los nombres de arqueros, una consulta sobre uno que es más que conocido. Keylor Navas, ¿hay algo adelantado, conversado? 1, por una posibilidad de que llegue a retirarse en Saprissa, y 2, de que sea parte en algún momento inversor o dirigencial de la nueva estructura del cuadro morado. Cristian, con toda la sinceridad del mundo, como usted me conoce, yo me conoce desde años, bueno, todos, no sé absolutamente nada de eso, nunca nadie me ha mencionado algo como eso, ni como que él piense retirarse en Saprissa, no lo he escuchado o no me lo han externado. Y segundo, en la parte de inversión, tampoco lo he escuchado, entonces no podría opinar mucho sobre ese tema, ¿verdad? Yo no tengo mucho que decir porque realmente no lo sé. Sí, siguiendo con esa línea de los porteros, Eric, usted sabe que la afición de Saprissa es muy exigente y he estado viendo comentarios de varios seguidores cuestionando a Maynor Álvarez. A esa gente, ¿usted qué les dice? Miren, Morita, yo le voy a decir una cosa, cualquier portero que hubiera traído aquí, cualquiera, lo hubieran cuestionado. Y le voy a poner un ejemplo. Usted trae a Keylor y la gente va a decir, ¿cómo va a traer un portero de que ya va a cumplir 39 o 40 años? Le va a quitar el espacio a Abraham y a Isaac. ¿Cómo va a venir? Ahora viene. Esa hubiera sido la crítica. Usted trae, por ejemplo, a Anthony Walker, que lo tuvimos en el radar. La gente hubiera dicho, ¿cómo va a venir un portero que no juega en Herediano? ¿Cómo es posible? ¿Por qué le va a venir a quitar el campo a otros que son mejores? O usted trae un extranjero y dice, ¿cómo va a venir un extranjero? Los extranjeros nunca la han... ¿me entiendes? A veces hay que lidiar con eso.
siempre va a haber crítica, siempre va a haber gente. Entonces, cuando uno dice, critican lo de Minor, mira, puede que lo critiquen, pero yo les voy a decir, nosotros hicimos un seguimiento. Hablamos con entrenadores que lo tuvieron. Él siempre ha sido titular en los equipos en que estaba en Guatemala, ha sido campeón en Guatemala. El Comunicaciones lo quiso en algún momento, fue campeón con el Municipal y lo quiso en Comunicaciones porque un entrenador costarricense lo quiso llevar. Después vimos en nuestras plataformas los videos, muy sobrio, achica bien, con el juego con los pies es muy bueno, él tiene un excelente saque, cuando usted lo ve tapando, tiene muy buena colocación, su alcance sigue siendo como de un arquero de 20 años, ha sido muy estable, digamos, en sus actuaciones durante los años que ha estado en Guatemala, donde ha sido titular, y es un arquero que financieramente nos viene bien. Es costarricense, no ocupa plaza de extranjero, viene a pelear con los otros 2 arqueros que tenemos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pregunto yo, cuando la gente hace ese tipo de críticas, pero hubiera sido, bueno, habían otros arqueros de pasado liguista, hubieran dicho, traen un arquero de la liga, ¿por qué? Trae un arquero que es de cuna herediana, trae un... ¿Entiendes? Eso iba a pasar, ¿verdad? A veces en esto usted no le puede quedar bien a todo el mundo, pero al final, digamos, la decisión final, desgraciadamente, la marcan los resultados. Entonces, yo estoy seguro que a los muchachos nuestros va a ir bien, y cuando vaya bien van a decir, que teníamos razón, que había que darle oportunidad a los muchachos nuestros. Eric, sobre la nueva dirigencia, ¿qué cambios verá el sapricista? O sea, sé que hay mucho interno y usted ha comentado temas económicos y demás, pero el aficionado como tal, ¿verá algo? Hablo, no sé, temas de infraestructura, algo que el aficionado vea, o son situaciones primarias más a lo interno del club. ¿Cuál será ese primer paso de la nueva dirigencia sapricista? Y Cristian Mora, yo creo que eso es una pregunta para el presidente, ¿verdad? Para el presidente una vez que pase el 14. De lo que en la parte deportiva creo no, Saprissa está teniendo cambios. Nosotros queremos producir una mayor cantidad de talentos. Queremos ser más masivos también en las visorías para desarrollar talentos. Estamos haciendo algo, hemos venido haciendo algo, no solamente ahora, sino en los últimos años, tratando de tener mayor integralidad en la formación. La mayoría de los jugadores nuestros de 20, 18 años estudian, ¿verdad? Son muy educados, yo creo que eso es importante, están pensando en un futuro paralelo al fútbol, yo creo que eso es importante. En la parte deportiva yo sí le estoy diciendo que nosotros estamos tratando de hacer un equipo disminuyendo el promedio de edad, tratando de buscar jugadores que vengan para estar en su pico de rendimiento aquí para pelear títulos e incorporando jugadores de muy alta calidad de las divisiones menores. Queremos jugar más a nivel internacional, no solamente torneos, sino partidos amistosos. O sea, en la parte deportiva yo sí te puedo decir que estamos haciendo esos cambios y que vamos camino a eso. En la parte ya estrictamente, digamos, administrativa, de planes, de proyectos, yo creo que la persona indicada va a ser el nuevo presidente, aunque yo sí le digo que son gente muy de avanzada, que han liderado empresas muy exitosas, y estoy seguro que va a ser lo mismo con el Saprissa. Digamos, el Saprissa tiene que dar un paso adelante importante, un paso gigante, de acuerdo a las exigencias del mundo actual y de acuerdo también a la competitividad a nivel internacional. No nos podemos quedar en lo que siempre hemos creído que es nuestro entorno, nuestro ambiente, y yo estoy seguro que ellos así lo han entendido, y Saprissa va a dar un paso gigante, digamos, con sus aficionados, con la competencia y con la parte de infraestructura. Yo estoy casi seguro que sí, pero no soy el que tiene que informarlo realmente. Don Eric, queda de prácticamente que todo el mes de enero, que está habilitado el mercado de fichajes, han fichado 5 jugadores, 4 de características ofensivas y lo de Minor Álvarez.
¿qué otras posiciones buscarían reforzar? Porque estamos apenas 6 de enero y el mercado cierra hasta el 31. Y buena pregunta. Yo creo que sí, el mercado es tan cambiante que uno no puede decir esto está cerrado por una gran cantidad de razones. Desde el punto de vista del equilibrio en la plantilla, estamos equilibrados. Tenemos los 3 arqueros, tenemos los centrales, a pesar de que se nos lesionó Duarte. Recordemos que Fidel también juega de central. También tenemos a Matías Cordero, que juega de central, juega de contención. Tenemos a Arboin, a Taylor, que son centrales de calidad, bueno, y a Waston, obviamente. Por los costados estamos bien. Me gustó mucho lo de Yorkaef en los 90 minutos por la vida, por el costado izquierdo. Y en el medio campo estamos muy bien, ¿verdad? Y del medio campo para adelante también, pero también yo tengo que decir sinceramente que nosotros tenemos ofertas y propuestas sobre la mesa de jugadores nuestros, y algunas son atractivas para ellos, otras no, pero estoy casi seguro que algunas de esas propuestas se van a materializar. Entonces eso va a hacer que se mueva el mercado y que tengamos que salir, ya sea a repatriar algunos jugadores que tenemos a préstamo o hacer algún tipo de contratación, ¿verdad? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros tenemos en este momento 3 propuestas formales por jugadores nuestros, ¿verdad? Y que tienen un papel protagónico, y que de alguna de esas se podría materializar, o 2 tal vez. Eric, me imagino que ya va a ser la última pregunta sobre este tema, pero tengo que hacérsela. Lo he sentido irascible cuando le preguntan sobre Gustavo Herrera. Fueron 6 meses difíciles defendiendo a Herrera, escudándolo, que no rindiera en casa, que le consulten todavía. ¿Cómo siente hoy el tema de la contratación del panameño y la defensa que usted tuvo tantas veces de él a nivel público? Cristian, sí, digamos, esta pregunta me la han hecho varias veces, pero ya, Cristian, usted me conoce, empezamos nuestras carreras juntos. Yo tengo una foto de una entrevista que usted me está haciendo en el Estadio Fello Mesa. Yo te la había mandado, ¿te acuerdas? Sí. No, yo te la voy a mandar. Usted me está entrevistando en el Estadio Fello Mesa, yo estando con Cartago. O sea, usted me conoce. O sea, yo nunca he salido a criticar a nadie, y siempre he salido a defender mis compañeros, a defender los entrenadores, a defender la institución. Usted nunca me ha conocido que yo haya salido a criticar a alguien públicamente. Siempre he tenido eso. Esa es mi característica. Yo no estoy en capacidad de salir a criticar a alguien públicamente, digamos, que está en mi equipo. Entonces, yo no sé si recuerdan cuando pasó lo que pasó con Pinto, cuando vinimos de Trinidad y lo recibieron muy mal y la prensa le tiró con todo. ¿Qué hice yo? De defenderlo. Era mi entrenador, yo era su asistente, es lo que me nace hacer. Cuando Oscar Ramírez le hicieron lo que le hicieron después del Mundial, con razón o sin razón, yo lo defendí, me sentí mal por él. Así he sido yo toda mi vida, ¿verdad? Toda mi vida. Nunca nadie va a decir, mira, Eric salió a tirarle al otro en público. Eso no significa que yo en privado tenga que llamar la atención o que tenga que buscar la mejora continua. Mi hija se equivoca. Yo no le llamo la atención en público, ni enfrente a la gente, ni la avergüenzo, pero en privado yo le digo. Entonces, lo de Gustavo, lo que ha pasado con Gustavo, es mi forma normal. Siempre he sido así. Tal vez, y yo fui capitán y fui líder, y mis palabras tenían su peso, y nunca ningún compañero, por eso yo creo que por eso me llevo bien con todos, ni ningún entrenador ha dicho, Eric Loney salió a criticarme a mí públicamente, nunca. Por eso yo me llevo bien con todos los entrenadores, con todos porque esa es mi naturaleza. Lo he hecho con todo el mundo. Ahora, yo lo que creo es que en este caso, yo siento sinceramente que se han sobrepasado. ¿Por qué, Cristian? Porque ¿cuántos jugadores? O sea, yo no quiero decir nombres, no me gusta defenderme con la chaqueta ajena. ¿Cuántos jugadores han venido a este país en el último año y no han rendido en absoluto?
O sea, no solo no han rendido, sino han tenido problemas disciplinarios. Estoy hablando de jugadores extranjeros, de también equipos grandes. No han rendido, se van sin pena ni gloria, ganando a veces 3, 4 veces más que el muchacho. Y no se ha hecho tanto alrededor del muchacho. Obviamente al muchacho no le fue bien, pero también hay que analizar la razón por la que no le fue bien. También hay que decir, mira, es que no le fue bien ni a él, ni le fue bien mucho a Yoser. También la gente se metió con Yorkaeff en su momento, la gente se metió con Ryan Bolaños en su momento, la gente se metió con Kevin Chamorro en su momento, si recuerden. Entonces nosotros tenemos que, a mí me toca analizar por qué a algunos jugadores les cuesta tanto consolidarse en Saprissa, y no es de ahora. Pero en el interín yo tengo que tratar de defender a los muchachos, ¿verdad? Eso no significa ser alcahuete ni ser permisivo, no, ya en la intimidad yo digo, mira, hay que mejorar esto, lo otro, lo que sea. Pero con el muchacho se pasaron, porque yo los invito, digamos, con toda la tranquilidad del caso, los invito a que ustedes hagan un análisis de los extranjeros que han pasado por nuestro país en el último año, y que digan, mira, este no le fue bien, y este vino con este cartel, y este vino formado, y no la agarraron con él, nadie lo menciona. ¿Por qué fue tanto con el muchacho? Yo no entendí por qué. Y que si usted me ha visto irascible y que en algún momento poco tolerante, ¿sabe por qué es, Cristian? Porque es que no me hablan de fútbol. No me hablan de fútbol. Entonces llegan y un tema y otro tema y otro tema, y no me hablan de fútbol. Y a mí eso como que y cuando me hacen la tercera, cuarta pregunta sobre lo mismo, ya uno de ahí. Pero si usted a mí me habla de fútbol, perdón, ahorita, si usted a mí me habla de fútbol, si usted me critica o critica una decisión mía con base en fútbol y hablamos de fútbol, para mí eso es lo más normal, digamos. Pero digamos, hay gente que ha venido, y son muy poquitos, que me han insistido en cosas que no tienen que ver con fútbol. Yo le pongo un ejemplo, mira, muy pocos han hablado de la cantidad de talento que expuso el cartaginés, de talento joven, el cartaginés, la Liga Deportiva Alajuelense, el Herediano y Saprissa en los 90 minutos por la vida. Yo no sé si en alguna edición anterior a los 90 minutos por la vida se haya visto tanto talento junto, joven, que una esperanza para nuestro fútbol. Muy poca gente habla de eso. A mí me gustaría hablar un poco más de fútbol. Eric, vieras que nada más quería concretizar en algo que usted acaba de decir, que me pareció muy interesante y que a mucha gente le ha quedado la duda cuando usted lo ha mencionado, que es que usted dice que no entiende por qué la gente la ha tomado contra Gustavo Herrera, ¿verdad? Que es una frase muy interesante, porque es real que hay extranjeros malos y buenos y que les va mejor o peor, pero la conclusión a la que yo llegué del por qué es porque percibo que el sapricismo dice: ¿por qué Eric Lonis confió tanto en un extranjero y no en el talento local de la casa, de la cantera, en los muchachos jóvenes, en los morados, en los que están esperando oportunidad? Creo que de ahí nace quizás ese comportamiento tan crítico del morado hacia el tema Gustavo Herrera. No sé si la interpretación mía la percibe errónea, que puede ser, pero es lo que yo he leído al menos y he visto. Como que la gente siente que quizás Herrera le está quitando espacio a los jóvenes de la casa que tantos años han esperado, sin demostrar tal vez lo que el morado esperaba. Mira, podría ser, pero entonces yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no la misma reacción? Es que no quiero decir nombres, pero ustedes saquen conclusiones con otros extranjeros que están y que le han quitado del espacio, entre comillas, a jugadores de la cantera de otros equipos. ¿Por qué no usan ese mismo argumento en esos casos? Esa es mi pregunta. No quiero decir nombres, pero piensen en sus equipos o los equipos que ustedes siguen, o cojan un equipo al azar y digan, mira, este extranjero vino, este otro vino, le quitó el campo a este, ¿por qué no utilizamos el mismo argumento? Porque extranjeros siempre han venido a nuestro país, siempre. Entonces, ¿por qué ese argumento se expone ahora y no se expuso cuando han venido otros extranjeros al país? Yo digo que es por la edad del muchacho, porque tiene 19. Pero bueno, entonces eso significa que si él tuviera 25,
no le hubieran criticado tanto. O sea, le están criticando porque es joven. Ahora, también, yo pienso, o lo que yo pensé, mira, yo vi al muchacho, él era una posibilidad de que viniera, era buen jugador, lo demostró en el Campeonato del Mundo, es una posibilidad de que él se desarrolle aquí, que juegue un año y poder venderlo después del Mundial. Era una posibilidad también. ¿Me entiendes? Yo digo que porque ese argumento no se utiliza con otros. Y como te dije, a mí no me gusta defenderme con la chaqueta ajena, pero yo digo, hagan una retrospectiva y digan, este jugador vino, este jugador lo trajimos de Europa, pagamos un montón por él y ahora no está dando el rendimiento que quiere. ¿Por qué no usan ese mismo argumento? Esa es mi pregunta. Una pregunta sobre eso también, Eric. El hecho de que Herrera viniera siendo un jugador que era juvenil, que no se ha consolidado todavía en Panamá y que lo presentaran, digamos, como en un rol protagonista que podía asumir, digamos, ahí como una de las primeras espadas adelante en el equipo de Saprissa, quizá eso fue un error y no presentarlo con un perfil un poco más bajo, que hubiera pasado un poco más desapercibido y que ahí hubiera disminuido la presión sobre el futbolista. Morita, yo creo que eso no es. Vea, yo he creído que los equipos tienen que evolucionar en la forma de comunicar. Yo creo que las presentaciones esas donde usted pone la camisa y la da y fotos y se terminó, yo creo que no es ni interesante, ni muy interesante para el aficionado, ni muy interesante para el periodista, ni muy interesante de forma televisiva, para la radio o para los medios electrónicos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer información o presentar la información más interesante, más rica, con más contenido. Entonces me parece a mí que era una buena idea. Digo, voy a presentar el video para que vean por qué se presentó, qué fue lo que le vimos, que le conozcan. Me parece que es una buena forma de comunicar. Me parece que hay que innovar un poco, hacer alguna innovación para que ustedes como comunicadores tengan más contenido, tengan una visión más amplia y para hacer un poco más rico la información. Eso fue lo que hicimos con él, lo que hicimos con Newton, lo que hicimos con todos. Es una idea mía de que yo creo que nosotros tenemos que evolucionar en la forma de comunicar, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, una idea que yo hago, que tengo la intención de salir de la monotonía, de presentar la camisa, firmar y bla, una buena idea, entonces alguna gente la está tomando como algo negativo. O no es tuanis que le presenten un video y que diga, mira, esto se hizo por esto es lo que buscamos en él, crear esa expectativa. O sea, yo creo que eso, esa prisa, digamos, todos sabemos que hay una gran presión. También cuando, ustedes no recuerdan cuando yo presenté un video, tal vez de eso no se acuerdan, con estos mismos arqueros y en una conferencia de prensa dije, mira, vean nuestros arqueros entrenando, nadie se acuerda de esa parte, vean nuestros arqueros entrenando, vean la potencia que tienen, vean la colocación, vean, es una forma de comunicar y de hablar de fútbol y de poner al servicio de ustedes imágenes y que podamos intercambiar opiniones y decir, mira, sí, tiene esto, tiene lo otro, no le parece que le falta eso. Porque yo creo en innovar en la comunicación, en las presentaciones, en salirnos de esa monotonía de años, donde todos hacen lo mismo. Porque yo creo que debemos, como business, como show business, como, digamos, tratar de darle algo mejor al aficionado. Entonces, me critican por eso. Yo creo que eso no fue. Para mí, lo que fue es que había una rivalidad entre Panamá y Costa Rica, que la expectativa la crearon los periodistas panameños y que aquí respondieron y que el muchacho se vio en medio de eso. Para mí fue eso. Pero yo creo que el jugador que viene a Saprissa sabe que viene con presión. Ahora, yo no creo que eso cambie porque usted lo presenta de una forma diferente, porque les ofrecemos a ustedes material visual diferente, atractivo. Yo no creo que eso haga mucha la diferencia, ¿verdad? A mí me gustó eso y mucha gente le gustó. No creo que una idea como esa tenga influencia. Yo creo que fue más la expectativa que se creó y también yo creo que es que también hay que ver el jugador. Hay que ver lo que hace dentro de la cancha. Yo no quiero entrar mucho en ese tema. Para mí ya eso es pasado. Pero hay que ver, digamos, uno dice que uno tiene que también, digamos, analizar bastante.
y decir, mira, ¿cuántos jugadores vinieron al Saprissa de los 90 para acá? ¿Cuántos consolidados vinieron, consolidadísimos, y no les fue bien? Es parte de la normalidad y es parte de algo que ha venido pasando, y es algo que nosotros, digamos, en lo personal, me lo he tomado personal, de tratar de disminuir ese porcentaje de fracasos o no éxitos que tengamos en los jugadores que vienen, porque es una pérdida de plata, de prestigio, de tiempo. Cuando usted trae un jugador y después al año lo tiene que prestar, o a los 6 meses lo tiene que prestar porque no se adaptó, es una pérdida financiera y una pérdida deportiva. Don Eric, Es lo que yo llamo a que analicemos por qué en Saprissa cuesta tanto que se consoliden los jugadores, jóvenes o viejos. Don Eric, ahora bien, ¿no cree que también hay que generar panoramas idóneos para los jugadores? Porque cuando ustedes dan la explicación mencionan que sí, que por ejemplo un jugador como Gustavo Herrera puede jugar como extremo, pero cuando vemos en la selección de Panamá y en las ligas menores juega como delantero centro. Cambiarlo de posición también no es mermar sus cualidades o sus mejores dotes, y por ende que su rendimiento no sea el idóneo o el que se espera tanto del club como el mismo jugador. Esa es una buena pregunta. Me encanta esa pregunta porque es de fútbol. Vea, nosotros tenemos que buscar jugadores que jueguen en los 3 frentes de ataque. Él juega en los 3 frentes de ataque. Pansy Hernández juega en los 3 frentes de ataque y también juega como volante. No es que esté creando falsas expectativas, es que es la verdad. Digamos, hay que ver los videos. Tomás Rodríguez juega como 9, juega como 7, juega como 11, y cuando viene al medio se mete en el bloque y también juega. Gustavo, lo mismo. Sinclair, lo mismo. No sé si Sinclair recuerdan que era 9 y a veces que siempre se ha considerado 9, a veces viene, juega como volante, a veces juega con volante por la derecha. O sea, nosotros tenemos que buscar eso porque el fútbol nos exige eso. Ahora, cuando uno analiza los videos de Gustavo, él jugaba en los 3 frentes de ataque, y también hubo un poco de mala suerte, porque nosotros trajimos un delantero que teníamos 2 años de estarlo siguiendo en el Saprissa, que era Newton Williams, que había venido aquí, que estuvo aquí en el centro de alto rendimiento, aquí nos metió 2 goles, ya Vladimir le había dado seguimiento, lo intentaron traer cuando estaban los españoles, por diferentes razones no se pudo, y trajimos un delantero 9 con todo el perfil. O me van a decir que no tiene el perfil, tiene todo el perfil. Alto, fuerte, potente, rápido, juego aéreo, remate, viene al bloque, mete. Entró 20 minutos, demostró lo que es y se nos lesionó, pero él era el 9, ¿verdad? Y después también teníamos otros jugadores que desgraciadamente se nos lesionaron, como David, o como Loría, como Delgadillo, Ariel. Entonces, ellos estaban primero que Gustavo, o sea, iban a intercambiar las responsabilidades en la ofensiva. Pero por lesiones, porque hubo lesiones de toda la parte delantera, y como que todo se dio para que toda la responsabilidad cayera sobre él. Y yo creo que también eso hay que analizarlo en Eric, la forma integral. Una consulta. ¿Qué retrospectiva hace de Marcos Esco? ¿Qué va a pasar con el muchacho? Y Fabricio Alemán también. No sé si ya tomaron alguna decisión al respecto. Bueno, con Fabricio Ferlin, cuando llegamos, nosotros gestionamos, él tenía un ambiente complicado, y sentimos que es un muchacho muy responsable, muy trabajador, tiene gol, tiene ubicación, tiene gol, pero por el apellido que lleva y se le ha cobrado muy caro. Entonces, poco a poco él fue mermando, entonces buscamos la posibilidad de que él fuera a otro equipo y lo prestamos al Pérez Celedón, un equipo donde nosotros necesitamos que él juegue 10, 15 partidos, ¿verdad? Y que retome la confianza. Ahora, lo de Marcos Esco es un tema interesante. Vea, si con Marcos Esco nosotros nada más lo traemos y lo ponemos a entrenar con la sub-21 y no informamos, no pasa nada. Nadie estaría preguntando hoy por él. Pero nosotros tenemos un compromiso con la información, porque queremos ser abiertos, o sea, decir absolutamente todo. ¿Es un error? No. O sea, nosotros tenemos que decir la verdad. Digamos, Marcos Esco fue una recomendación de Pablo César Wanchope, le dimos las condiciones y pongámonos desde el punto de vista futbolístico. Por diferentes razones, que no voy a entrar yo a cuestionar ni por nada, nosotros nos quedamos sin el delantero
que cuando nos están atacando nosotros le podamos tirar la pelota detrás de los centrales y que él cuando vaya le gane a todos. No lo tenemos, o no lo teníamos en su momento. Recordemos que no eran las características de Ariel, no son las características de Delgadillo, digamos, él es rápido, pero no tanto, no eran las características de Deiber. Nosotros necesitábamos un delantero con las características, digamos, de Medford, de Gerald Drummond, de jugadores que cuando usted diga, mira, nos están contragolpeando, tirémosla atrás de los centrales y ese jugador siempre va a ganar. Ustedes lo tienen, Ferling, en la liga, y tienen 2 o 3 con esas características. Nosotros no teníamos esas características, entonces eso nos limita mucho el juego, porque si nos están atacando nos obliga casi a ir siempre de pie a pie y no nos da la oportunidad de hacer así, ¡pum!, tirar a la espalda a los centrales y que uno sabe que uno de esos delanteros va a ganar. Claro. Esa era la intención con esto. Claro. Pero no para que asumiera ese rol de forma inmediata. Lo que pasa es que hay que ver que se nos lesionó Deiber, se nos lesionó Delgadillo, se nos lesionó Newton, se nos lesionó Ariel. Entonces estos chamacos tuvieron que asumir esa responsabilidad en un momento complicado y obviamente no estaban preparados para eso. Digamos, el tema con ellos era un proyecto, y lo de Esco es un proyecto, porque si usted se pone a ver en los momentos que jugó, cada vez que le tiraron la bola a la espalda, él ganó. Ahora, que no finalizó muy bien, bueno, es una cosa, yo no sé si ustedes se acuerdan a Carlos Guanchop o a Pablo César Guanchop, que le pasaba exactamente lo mismo cuando empezaron. Entonces, nosotros necesitamos ese perfil de jugadores, el que estamos buscando y que todos los equipos buscan ahora, pero no para la inmediatez. De ahí sucedió que por diferentes circunstancias les pasó y entonces vino la crítica, pero desde el punto de vista de velocidad, que es lo que estábamos buscando para resolver un problema de una situación de juego que no de un recurso que no teníamos, y para eso fue que se hizo y fue bien pensado por Pablo. Yo respaldé eso. Ahora, el muchacho yo creo que tiene que ir a préstamo, jugar así, mejorar en algunas áreas y después, dentro de un año, tal vez podemos tener algo parecido a lo que pasó con Guanchop, a lo que pasó con Saborío, que eran jugadores que tenían el perfil físico, que eran altos, que eran potentes, pero lo mismo nos pasó con Saborío. Yo me acuerdo cuando lo vimos jugar en la Fortuna, yo estaba ahí, 17 años, tenía todo. Y se trajo con 17 años de un equipo de Linafa y fue lo que fue, después de mejorar y de un montón de trabajo. Claro, a Álvaro no le tocó venir y jugar de inmediato. Él tuvo procesos, tuvo 1 o 2 años y cuando debutó con los recursos y con las armas que un equipo debe tener. Eso es lo que andábamos buscando. Y es difícil cuando se tiene tantos lesionados en la parte delantera y tiene que mandar a la guerra muchachos que tal vez usted no los ha trabajado como quisiera. Claro. Pero hay que entender lo que uno anda buscando, ¿verdad? Claro. Eric, y sobre el tema de Newton y Paradela, creo que las lesiones que lastimosamente sufrieron esos 2 jugadores son algo similares. ¿Qué tan bien llega Paradela al club? ¿Y qué tan rápido podrá estar metido ya en la dinámica del primer equipo? Y Newton, ¿para cuándo lo tienen programado más o menos que pueda ser utilizado por Vladimir? Ok, la lesión de ligamento cruzado tiene 1 año de recuperación. Ajá. Usted a los 9 meses se incorpora, pero realmente es 1 año la recuperación. Bueno, son 10 meses la recuperación, pero los médicos siempre se protegen y dicen que es 1 año. Yo tuve esa lesión, sé perfectamente lo que estoy hablando. Ahora, los números de esa lesión son los siguientes: el 90%, entre el 75 y el 80% de los jugadores que son operados de ligamento cruzado vuelven con un gran nivel. El 90% vuelven con un gran nivel y el 80% vuelve con el nivel con un mejor nivel del que tenían, pero también siguiendo los protocolos. El caso de Paradela, él se había lesionado de ese ligamento, ya él volvió a jugar en Rumanía y regresa recuperado, aunque digamos nosotros tenemos que verlo, ¿verdad? También el caso de Newton se operó, la recuperación ha sido excelente y él va a empezar a entrenar entre marzo y abril del próximo año. Esas son las
las condiciones, pero es una lesión que antes, hace 30 años, usted lo operaban de ligamento cruzado y te mermaba mucho el regreso, el porcentaje de éxito era muy bajo y generalmente le seguía molestando. Hoy la lesión de ligamento cruzado me parece que es más numerosa que antes, pero también las cirugías y las técnicas médicas han evolucionado muchísimo y la mayoría de jugadores regresan a un excelente nivel, que es lo que estamos viendo que está pasando con Newton y con Paradela. Don Eric, ahora usted mencionaba ofertas de jugadores del Deportivo Saprissa. ¿Dónde es que tienen las ofertas Gerald Taylor, Sinclair y lo de Gerson Torres? ¿Dónde es que tienen las ofertas? No le puedo decir. Es secreto como el otro. A medias. ¿Y lo de Gustavo Herrera dónde tiene? No, porque sabe que hay ofertas que se caen por eso. Digamos, los equipos ahora las cosas cambian. Ahora cuando usted va a anunciar la contratación de un jugador, tiene que hacerlo y coordinado con el equipo que lo contrata o con el equipo que lo vende. Vamos, usted tiene que decir, bueno, vamos a anunciarlo el martes a las 5 de la tarde. Y el equipo en Estados Unidos, como pasó con Warren, lo anuncia simultáneamente. Eso es así, igual con Dax Palmer. A pesar de que era un equipo de segunda división, había que coordinar, porque son muy recelosos de la información, de las negociaciones que se han caído porque se han hecho públicas. No es porque uno juegue vivo, es porque ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero sí, hay para Sergio Sinclair, Gerson, Kenai, Gerald, que han tenido ofertas sobre la mesa para ir. Y Gustavo, que aunque ya él regresa, nosotros seguimos manteniendo la autorización para negociar, ¿verdad? Porque ya habíamos recibido ofertas por él. Bueno, perfecto. Don Eric Lonis, muchísimas gracias por esta casi hora y media le robamos. Pero creo que es importante. A mí esa es una de las cosas que me gusta de Eric, vos sabes. Que se puede tener una conversación con él y que el sapricismo también entienda. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero existe esa apertura. Hay personajes dentro del medio futbolístico que no les gusta hablar y yo los entiendo. O sea, a veces hay gente que a veces no tiene la facilidad de más. Pero esto, don Eric Lonis, es la misma industria. Y usted creo que ahora lo decía. Es que hace unos meses un dirigente deportivo, de muy alto dirigente deportivo, como que hizo una pequeña burla en privado de la cantidad de programas deportivos y de fútbol que hay. Y yo le decía, deberían dar gracias más bien. Claro. Tenés todos los días. Todos tienen un nicho. Están hablando sobre tu industria. Claro. Vaya a ver usted cómo le saca jugo. Por supuesto. Porque cualquier otra industria en el país rogaría para que todos los días hablen de tu producto. Exacto. Ahora está de su lado, pero yo creo que esta interacción es parte y es muy importante. Don Eric, muchísimas gracias, de verdad muy amable. Cristian, ¿por qué me dice don? Por respeto. porque es el coordinador deportivo del Saprissa. Está diciendo que es mayor, eso es lo que está queriendo decir. Ya fue, no. Eric. Casi todos nosotros somos de la misma generación, solo José Pablo y José Eduardo, que es más viejo. Del medio. Eric, pongámonos serios, ya no está tan joven tampoco, ya le va el don. Pero es que usted sabe que cuando uno habla de fútbol ya la edad y esas cosas, ¿no? Fuera del micrófono el láser. Morita y muchachos, Félix. Claro. Vea, esa es una cosa que yo aprendí de chamaco, me lo enseñó Jorge Manuel, el Gugi Late. Qué grande. Delanterazo. Una persona súper inteligente. Él me decía, Eric, vea, cuando vaya a jugar a un pueblo, juegue con la misma intensidad, porque hay gente que lo viene a ver a usted o me viene a ver a mí y yo tengo que ser leal con ellos y tengo que dar mi máximo esfuerzo. Y él me decía también, y cuando alguna gente de una emisorita lo entreviste, aunque sea de un pueblito de allá, usted era la entrevista, porque allá hay 3, 4 personas que lo van a escuchar a usted y se van a enamorar del fútbol o del Carmelita en ese tiempo. Y yo aprendí eso. Sabias palabras. Yo también aprendí otra cosa de mi tata. Me dice, vea, hijo, cuando usted hable con la verdad. Y si se equivoca, diga que se equivocó.
Y si usted hace las cosas de buena fe y se equivoca, la gente lo va a entender. Claro. Pero si usted miente, si usted no quiere decir la verdad, si usted no da la cara, entonces la gente va a ser jodida, ¿verdad? Como usted. Pero si usted dice, mira, yo pensé esto y no salió, la gente lo va a entender. Con Gustavo pensamos una cosa y no salió. Yo lo acepto, pero también yo tengo que poner en perspectiva, digamos, todo, digamos, desde mi punto de vista. Y a veces la gente me dice, es que usted está muy, ¿cómo es que me dicen? Irascible, que no aguanta mucho. Pero Cristian, y ustedes, yo cuando tengo que defender algo siempre lo he defendido. Una vez no me metieron 6 partidos por una bronca en Cartago, por defender a Ipata. Sí, porque casi matas a Dager. No, Dager, somos compas. Después nos pusieron juntos en la habitación, somos compas. Ustedes saben que eso pasa. Usted no habla mucho. Ah, sí, tiene historias, tiene historias. Hay capítulos. Sí, Tiene más claro. peleas Cristian que yo. Bueno, yo fui testigo de un conato de pelea del señor Mora que no puedo contar aquí porque me cierran el micrófono. Pero puedo decir nada más que fue ahí en Santo Domingo de Heredia. Una mejenga, sí. Bravo. Sí. Solo porque la Muchas tiré gracias, afuera. muchachos. Gracias, Eric. Gracias. Gracias. Por ahí ya. Bueno, don Eric Lones Bolaños.